Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Antítesis, el segundo del año. Y bueno, queríamos cambiar un poquito. Yo le dije a la producción acá, quiero estar parado un ratito. Así que nada, bueno, ese es un pequeño, ligero cambio que van a ver. Pero bueno, empecemos. ¿Qué pasó en Venezuela? Como sabrán, en estos días, técnicamente lo único que se estuvo hablando fue de la delicada situación que atraviesa el pueblo venezolano después de que los Estados Unidos haya capturado a su presidente Nicolás Maduro. Y se dicen muchas cosas al respecto, que si fue necesario, que si los venezolanos festejan, que si te molesta la captura de un dictador es porque sos un zurdo con iPhone, que cuántas fotos fake circulan, les adelanto yo, la mayoría son fake, o que si se rompieron tratados internacionales. La realidad es que la historia es confusa, pero antes de hacer cualquier análisis sobre lo que pasó, primero tenemos que entender qué pasó. Capítulo 1. La noche de los hechos. En la madrugada del 3 de enero del 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó la Operación Resolución Absoluta, una ofensiva militar que incluyó destellos sobre distintos puntos estratégicos de Caracas. A raíz de esto se reportó un corte de electricidad en varias zonas. ¿Cuál era el objetivo de esta operación? Desarticular el núcleo de mando del régimen venezolano. Y mientras los destellos y falta de energía sorprendían a todos los civiles, de manera paralela, helicópteros con personal de las Fuerzas Especiales estadounidenses ingresaron al territorio con dirección a Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más importantes del país. Según los informes, allí se encontraba Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habrían sido localizados y detenidos en el lugar por el Escuadrón de Operaciones Especiales Delta Force. Literalmente se trata de un grupo de supersoldados que se especializa en misiones contra terrorismos, rescate de rehenes y captura de objetos de valor, como en este caso, bueno, fue Maduro. En el operativo se confirman 40 bajas y el gobierno cubano informó que de esa cifra 32 eran de nacionalidad cubana. Estos formaban parte del equipo de seguridad del mandatario venezolano y se insinúa que murieron durante el bombardeo estadounidense y enfrentándose a las fuerzas Delta. Tras la captura, ambos fueron trasladados con rapidez a suelo estadounidense bajo el argumento de enfrentar un proceso judicial. Horas más tarde, Donald Trump confirmó públicamente la detención a través de su cuenta de X, presentándola como un golpe decisivo contra la cúpula que gobernaba Venezuela. Bien, creo que con esto nosotros ya estamos más o menos al día con los sucesos. Ahora, ¿cuál es el contexto para haber llegado a esto? Capítulo 2. Contexto. Desde agosto de 2025, Estados Unidos comenzó a movilizar aviones de combate y de la Fuerza Naval en la zona del Caribe, que fueron interpretados como una señal de presión creciente sobre el gobierno venezolano. En paralelo, Washington intensificó su ofensiva política y judicial contra Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador y vinculó públicamente al Cartel de los Soles, acusándolo de tener un rol de liderazgo dentro de esa estructura. Bajo ese marco, las autoridades estadounidenses sostuvieron acusaciones de narcoterrorismo y tráfico internacional de... continuamos. Al mismo tiempo se reportaron mayores controles en operaciones antidrogas en aguas internacionales, con acciones dirigidas contra lanchas acusadas de transportar sustancias tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Según versiones difundidas en estos meses, varias de esas naves habrían sido interceptadas y destruidas, acumulando un número relevante de incautaciones y neutralizaciones estadounidenses que las acusaba de provenir de territorio venezolano. Y fue así como llegamos a diciembre, cuando por si te parecía que la tensión no podría ir a mayores, Trump advirtió que Maduro tenía los días contados. Incluso se mencionó que una ofensiva contra Venezuela habría estado prevista para ejecutarse ese mismo mes, o sea, en diciembre, aunque finalmente no se concretó a fin de año. Distintos reportes atribuyeron el retraso a la necesidad de priorizar otros frentes operativos como bombardeos contra objetivos vinculados a ISIS en Nigeria, lo que habría reordenado temporalmente la agenda militar estadounidense antes de volver a enfocarse en el escenario venezolano. Para mí nadie me engaña, lo que hizo Trump fue decir, bueno, nos vamos a ocupar en Nigeria, vamos a estar acá ocupados un rato, ¡pum! 1 de enero, secuestramos al presidente de Venezuela. Bueno, finalmente el operativo se dio en enero y así es como nos remontamos a la actualidad. Si me dan una pausita un rato. Miren, les queríamos comentar que por cierto ya estamos con un nuevo acompañante acá en los programas, Jin MC. Hoy vivimos en un mundo salido de Instagram, pero a nosotros eso se nos va. Nos gusta ser realistas y mantener los pies en la tierra. Por eso, MG, el Jin de Barcelona, llega para que disfrutes la vida tal cual como es. Encontrarás los mejores puntos de comercio del país distribuido por Javacor. Jim MG, sin filtros, solo Jim. Bueno, para cortar y arrancar un poquito bien la semana, ¿verdad? Un martes medio pesado está haciendo. ¿De qué probé? Receta original, ginebra clásica. Está bueno. Tengo que decir que estoy muy acostumbrado a los que tenemos por acá y esta marca tiene un sabor distinto, no sé. Más calidad parece. Continuamos.
Capítulo 3. ¿Qué pasará ahora? Tras la captura de Maduro, asumió la presidencia de Venezuela la que fue la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que señaló que no se someterán a los estadounidenses, aunque ya andan negociando petróleo con ellos. Mientras tanto, en Venezuela se vio un ambiente tenso. Se reportó un despliegue de militares en varias zonas bajo el argumento de amenazas internas y externas. Y es que más que nada, 2 días después de los sucesos de invasión en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, se escucharon detonaciones de ráfagas y de disparos, aparentemente de grupos guerrilleros. El motivo no está claro, pero hay quienes dicen que se debe al descontento del pueblo con la designación de Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro. Se alega que se cambió la imagen, pero el sistema sigue siendo el mismo. Pero de estos ataques se tiene poca información y muchas versiones que lo que buscan al final del día es instalar un mensaje que al final puede ser cierto o puro humo. Sea cual sea haya sido el origen real, el episodio dejó como un temor a la actual administración del país. Es más, de lo más curioso que dejó esta semana fue la presencia de drones aparentemente no autorizados sobre Caracas, que la milicia decidió derribar. Algunos rumores indican que en realidad estos drones eran de las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela. Y sea verdad o no, este tiroteo solo demuestra la paranoia y temor del gobierno ante otro posible ataque extranjero. Ahora, ¿qué es lo que se está debatiendo? Con todos los acontecimientos ya sucedidos, el debate se inclina hacia las consecuencias jurídicas, políticas y, como no, geopolíticas que puede traer esta acción. Uno de los principales cuestionamientos sostiene que la operación constituye una violación directa de la soberanía venezolana. Quienes sostienen esta postura argumentan que Estados Unidos utilizó la fuerza militar en territorio de otro estado, que no existió autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y que tampoco hubo consentimiento del Estado venezolano para la incursión. Desde esta mirada, incluso aunque Maduro se enfrenta a acusaciones graves, la forma en la que fue capturado rompe los principios básicos del derecho internacional. Este argumento fue planteado por juristas y delegaciones diplomáticas que advierten que este podría ser un precedente muy peligroso en el mundo, teniendo en cuenta las diversas disputas territoriales que se llevan a nivel mundial. Pero por otro lado, desde Washington y sectores que respaldan la operación, se sostiene que no se trató de una acción política, sino de una operación de seguridad y justicia internacional. Y es que Maduro estaba acusado de delitos federales graves como narcotráfico y narcoterrorismo. Entonces, como un decir, no lo capturamos por tratarse de un presidente, sino por tratarse de un terrorista. Aquí aparece uno de los puntos más discutidos. Especialistas en derecho internacional señalan que el sistema de derecho sí contempla excepciones al principio de no intervención, pero estas son limitadas y estrictas y habrá que ver si al final en este caso se cumplen. Como no, también hay quienes dicen que lo que menos importaba era Maduro y el verdadero interés era el petróleo. Y es que no hay que olvidar que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Y estos rumores se intensifican luego de que Donald Trump anunció que Venezuela transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, a ser vendidos a precio de mercado. Pero aclarando que los beneficios, según él, serán tanto para beneficio del pueblo venezolano como el estadounidense, en un acuerdo que podría llegar a 2.000 millones de dólares. Este plan a corto y medio plazo establece que procesos de licencias para compradores estadounidenses y de otros países para el petróleo. Así también que empresas energéticas de los Estados Unidos participen en la construcción y reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana. Y con esto se revive el argumento. Estados Unidos invadió el país, Venezuela, por el petróleo. Y en verdad que hace algunas décadas esto habría tenido mucha más fuerza y mucho más sentido, pero no hay que olvidar ni dejar de tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo gracias al fracking, por lo que no depende del crudo venezolano para cubrir su consumo interno. Por eso el negocio del petróleo no se ve tanto como una necesidad de mercado, sino más bien como una estrategia geopolítica, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes sí dependían en gran medida del petróleo venezolano eran Cuba y China, siendo este último el principal comprador crudo de Venezuela. No es casualidad que el propio Trump haya señalado que no hace falta intervenir Cuba porque esta caerá por sí misma, en referencia a su dependencia energética externa. Y se preguntarán, ¿a los venezolanos le importa esto? La respuesta es sí, pero ahora mismo no, están festejando otras cosas. Alrededor del mundo, venezolanos salieron a las calles a festejar la captura de Nicolás Maduro, varios de ellos grabando sus reacciones a la noticia y subiéndolo a sus redes sociales. Y es que mientras muchos les dicen Estados Unidos solo querían su petróleo, los venezolanos responden que son conscientes de esto y suman la frase de y China y Rusia lo que en verdad querían era la receta de la arepa. Y también en varias partes del mundo se desataron protestas contra la intervención estadounidense, pero irónicamente los que participaban en su mayoría de estas marchas, ninguno era venezolano y reclamaban por el derecho internacional, ante lo cual muchos venezolanos enfrentaron a los manifestantes diciendo que ellos eran los que no sabían nada del contexto del país. Y bueno, con eso más o menos ya estamos al día con todo. Pero hay algo que queríamos agregar con el equipo.
En estos días vimos mucha gente que dice que las intervenciones de Estados Unidos nunca trajeron ningún progreso y ponen casos como los de Irak o Siria. Es un argumento entendible, pero ciertamente también incompleto. Si uno compara la intervención estadounidense en Venezuela con los casos de Irak en 2003 o Siria desde el 2014, la diferencia central no es el uso de la fuerza en sí, sino el tipo de problema que se intentaba resolver. En Venezuela el objetivo es desmantelar la cúpula de poder y forzar un reordenamiento político, mientras que en Irak y Siria, Estados Unidos terminó atrapado en procesos de reconstrucción estatal, guerra civil y conflictos por delegación. En Irak, la ausencia de Estado fue ocupada por milicias, grupos armados y actores que, bajo mantos religiosos, intentaron obtener el control territorial. En Siria, mientras tanto, la situación fue todavía más compleja. No era solo un conflicto entre el gobierno y la oposición, sino un escenario con muchos actores externos al mismo tiempo: Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos, fuerzas kurdas y otros grupos regionales, cada uno con intereses distintos. En Venezuela, aunque la oposición formal fue algo fragmentada, existe una base sólida e identificada con sectores de oposición que superaron el 60% de los votos nada más en las elecciones pasadas, de las cuales no pasaron mucho tiempo, especialmente que avalan la figura de Edmundo o Corina Machado. Pero como a la gente le gustan las comparaciones, una de una naturaleza parecida a la de Venezuela es la del operativo Causa Justa en Panamá en 1989. Es que literalmente tienen demasiadas similitudes. En Panamá el foco fue capturar a Manuel Noriega, mismo que estaba acusado por narcotráfico en cortes federales de los Estados Unidos, exactamente el mismo marco que se invoca con Nicolás Maduro. La operación fue rápida, se desmanteló la cúpula de poder y el Estado nunca necesitó ser desmantelado, y Panamá con el tiempo logró mejorar significativamente, mostrando un progreso tanto económico, en especial después de la entrega total del Canal de Panamá por los Estados Unidos a control, de sus fuerzas en 1999. Ojo, esto no quiere decir que Venezuela será el próximo Panamá tampoco, que por cierto aún tienen muchos asuntos por resolver. Muchos expertos de hecho advierten que el proceso venezolano enfrenta desafíos más complejos debido a su tamaño y sus fuerzas armadas. Pero sin duda lo de Panamá es un caos mucho más aproximado al contexto que hoy pasa Venezuela y a sus variantes de lo que fueron Irak o Siria. Igual la mejor opinión la tienen ustedes, los leemos en comentarios y está pesadito. Gracias Jim por mandarnos esto para reposar un poquito aquí entre semana. Continuamos con más de Antítesis. Llevaste tu pista Shell cargando V-Power más 160.000 guaraníes, más info en @Shell Paraguay. Gracias Shell por hacer posible los programas de Antítesis y nosotros continuamos con más noticias. Enero. La época en que la ciudad de San Bernardino se convierte en posiblemente el peor lugar para manejar, pero de los más divertidos para salir de joda. En medio de temporada alta de verano, San Bernardino atraviesa uno de los conflictos urbanos y políticos más tensos de los últimos años a raíz de la aplicación y disputa de ordenanzas municipales que regula el funcionamiento de discotecas, boliches y bares nocturnos. Esta situación se profundizó en marzo del año pasado, cuando de parte de la Junta Municipal extendieron por un año más, o sea, hasta marzo del 2026, los permisos de boliches para operar en el anfiteatro. Aunque el intendente de aquella ciudad adoptó una postura contraria, argumentando la necesidad de respetar el plan de ordenamiento urbano y los derechos de los vecinos. Esto causó polémica, porque sí, la realidad es que hay mucha gente que se queja de que los pendejos alcoholizados están por todas partes y también los decibeles de la música, pero obviaron el hecho de que las cosas antes de desaparecer simplemente evolucionan. Como consecuencia directa de cerrar los locales nocturnos, los boliches comenzaron a dispersarse por distintos puntos de la ciudad, alquilando o adaptando espacios fuera del anfiteatro, muchos de ellos cercanos a otros barrios residenciales que no estaban preparados para recibir eventos masivos, lo que provocó un aumento de las quejas vecinales por ruidos, aglomeraciones, tránsito y falta de control, generando un efecto inverso al que originalmente se buscó con la normativa. Mientras tanto, empresarios del sector turístico, hotelero y gastronómico advirtieron que la falta de una zona claramente definida para la vida nocturna reduce el flujo de visitantes jóvenes y amenaza la economía local, altamente dependiente del consumo estacional. Y miren, a nivel institucional todos se están acusando entre sí. Yo este año no fui para allá, la verdad que ando con muchas cosas encima y no tuve tiempo de organizar nada. Aparte que los alquileres por esa zona son una locura, o sea, 400.000 la noche, la otra vez nada más vi. No, pero sí, si fueron por la zona, comenten qué tal, a ver si San Bernardino está tanto como dicen. Y bueno, y continuando, pero poniéndonos un poco más serios, ¿qué es lo que nos da el derecho de llamarnos la especie más inteligente cuando no valoramos la vida de los demás? Recientemente tuvimos el caso de la perrita Canela, un reflejo de que en nuestra sociedad las fiestas significan, por un lado, familia, brindis, para algunos, pero para otros un recuerdo de sus instintos primitivos que les da ver fuegos artificiales y ponerse como un loco y agarrar un perro del hocico y meterle un cebollón en la boca. No hay edad que justifique tanta crueldad.
Y es que sí, el año nos recibió con uno de los episodios más crudos de maltrato animal. Ocurrió en la madrugada del 1 de enero en el barrio Cacupemí de Areguá, cuando un petardo tipo cebollón terminó provocándole lesiones gravísimas a un perro de al menos unos 2 años, creo que se le está pronosticando. Según la investigación fiscal, el presunto responsable sería un adolescente de 17 años imputado ya por crueldad animal. Tras el estallido, los vecinos alertaron a rescatistas y la perrita fue auxiliada por una organización de protección animal. Varios medios señalan que fue olfateando huellas. Y llevada también la perrita a urgencia a una clínica veterinaria. Desde entonces su evolución quedó atada a cirugías complejas, controles constantes y alimentación asistida. ¿Qué dijo la fiscalía? Bueno, desde el Ministerio Público informaron la imputación del adolescente por presunta crueldad animal, dentro del marco del caso que denominaron caso Canela. El proceso por tratarse de un menor tiene matices y procesos distintos a los que se llevaría normalmente con un adulto, entre esos que no podemos decir el nombre del chico. Y esto me recuerda a un tipo de conversación que parece que nunca caduca, cuál es la necesidad de explotar cosas en épocas específicas del año. Tal vez a vos te sea divertido, pero hay mucha gente, no solo animales, sino también personas con condiciones especiales que sufren con esto, que a vos aparentemente te da estímulo. Volviendo al caso Canela. En Paraguay el maltrato y crueldad animal están contemplados en la ley número 4840/13 de protección y bienestar animal. En palabras simples, causar sufrimiento o lesiones graves a un animal no es una maldad ni jueguito, es una conducta sancionable. Ahora mismo Canela atraviesa numerosas cirugías de reconstrucción por una costumbre que todos los años deja consecuencias. Y si te cuesta empatizar con los animales que sufren ataques y hasta paros cardíacos por los ruidos de las explosiones, acordate de esto. También hay personas afectadas y todos los años se reportan miles de accidentes por manejo de pirotecnia. Si no estuviéramos en un programa de televisión, les diría ojalá se les caiga el a todos los que usen pirotecnia. Pero como si lo estamos, nada más le diré que ojalá podamos cambiar por el bien de todos. Y este joven de 17 años, si es culpable, bueno, reciba su castigo. Agradecer y dar la bienvenida a una nueva marca que permita que este programa se mantenga, que sigamos pudiendo traerle las noticias, las interpretaciones, y es Panal Seguros. Las sorpresas de la vida no se pueden evitar, pero sí puedes elegir cómo enfrentarlas. En Panal Seguros te dan el respaldo para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Contacta al 021-4391-000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos te lo esperas. Y bueno, con eso concluimos el programa de hoy. Van a decir que estoy tomando mucho un martes, pero... No, es rico, es un sabor muy nuevo. Viene de Barcelona. Está bueno. Nada, con eso despedimos Antítesis. Soy Fabricio Ferreira. Nos vemos todos los martes a las 21 horas acá por Canal Gen. Si por algo de motivo llegaron tarde y están viendo esto desde la televisión, no se olviden que tenemos todos los capítulos resubidos en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Somos Gen. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ay, pues... En verdad, empeda. No se nota.